Viernes, 29 de noviembre de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-9597. Tipo, aislada. Caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil oral. Contra el auto que la decreta no procede recurso ordinario alguno. Hechos. En el juicio ejecutivo mercantil oral se interpuso recurso de revocación contra el auto que decretó la caducidad de la instancia, el cual se desechó de plano. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que contra el auto que decreta la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil oral no procede recurso ordinario alguno. Justificación. El artículo 1390 ter 2, primer párrafo, del Código de Comercio establece una regla especial para el juicio ejecutivo mercantil oral, relativa a que contra las resoluciones emitidas en ese tipo de procesos no procede medio de impugnación alguno. El precepto 1390 ter 3 del mismo ordenamiento remite a diversos artículos que regulan el trámite del juicio ejecutivo mercantil oral, entre ellos el 1390 bis 8. Que dispone que en lo no previsto regirán las reglas generales de ese código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del título especial del juicio oral mercantil. Por tanto, si el artículo 1076 que regula lo relativo a la caducidad se encuentra en el capítulo primero del procedimiento especial mercantil del título primero disposiciones generales, entonces su fracción 7, que establece la procedencia del recurso de apelación contra la resolución que decrete la caducidad de la instancia, es inaplicable al juicio ejecutivo mercantil oral. Por oponerse al aludido precepto 1390 ter 2, primer párrafo. Lo mismo ocurre en el recurso de revocación previsto en el artículo 1334, primer párrafo, al estar contenido en el capítulo XIV de la revocación y la reposición. Por último, el propio artículo 1076, fracción 7, condiciona la procedencia del recurso de apelación a que el proceso admita la alzada, lo que no ocurre tratándose del juicio ejecutivo mercantil oral. Por virtud del multicitado artículo 1390 ter 2, párrafo primero. No es obstáculo a lo anterior el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1A/J 96/2011, novena, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la procedencia del recurso de revocación contra el auto que decreta la caducidad en los procesos mercantiles, porque ésta se emitió con anterioridad a que la creación del juicio oral en el Código de Comercio, mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017. Segundo Tribunal Colegiado del 17º Circuito. 2 de 4. Registro digital, 202-9614. Tipo, aislada. Litisconsorcio pasivo necesario en el juicio oral mercantil. Cuando se demanda la nulidad de transferencias electrónicas bancarias, no se actualiza respecto de los titulares de las cuentas de destino. Hechos. Una persona demandó a un banco la nulidad de diversos cargos no reconocidos, con el argumento de que las operaciones no fueron solicitadas ni autorizadas por ella. Al contestar la demanda, la institución de crédito planteó la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario con los titulares de las cuentas bancarias que recibieron los fondos de las transferencias impugnadas, y solicitó que fueran llamados a juicio para que la sentencia pudiera vincularles. La persona juzgadora determinó que no se actualizaba dicha figura. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en el juicio oral mercantil se demanda la nulidad de transferencias electrónicas, no se actualiza el litisconsorcio pasivo respecto de los titulares de las cuentas de destino. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 1A/J 17/2021, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de transferencias electrónicas bancarias, el lazo contractual entre el cuentaviente y su proveedor de servicios financieros obliga a éste a ejecutar la orden que recibe vía electrónica y seguir los procedimientos establecidos para acreditar su fiabilidad. La relación entre ambas partes se enmarca en el contexto de un contrato de adhesión que fija las características electrónicas del servicio y su forma de operar. Relación jurídica en la cual son ajenos los titulares de las cuentas receptoras de los fondos materia de las transferencias cuya nulidad se reclama en el juicio natural. Por ende,
No se actualiza una relación jurídica tripartita que los vincule como unidad indisoluble, y produzca para los tres las mismas consecuencias legales, que haga necesario llamar a los terceros beneficiarios para ser escuchados en el juicio de nulidad. Se trata de relaciones jurídicas independientes, que obligan a cada uno, cliente, banco y beneficiarios, de manera diferente, a pesar del lazo funcional que por razones comerciales, financieras y de crédito pueda existir eventualmente entre los entes involucrados. De ahí que la relación jurídica se circunscribe al vínculo concreto del titular de la cuenta emisora y el banco proveedor, de manera que el destinatario queda al margen de la orden de transferencia y su ejecución. En su caso, el banco puede repetir contra quien se beneficie del pago si considera tener motivos para ello, en una contienda autónoma. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-9623. Tipo, aislada. Prueba testimonial en el juicio ejecutivo mercantil. Puede conferirse valor probatorio a la declaración de un solo testigo, aun cuando no se colmen las exigencias del Código de Comercio acerca de la pluralidad de testigos y de convenio en que las partes acuerden pasar por su dicho, al constituir un indicio. Hechos. La persona demandada en el juicio ejecutivo mercantil se excepcionó en el sentido de que firmó el pagaré base de la acción sin contener la fecha y el monto para obtener un préstamo por parte de un tercero, por una cantidad menor a la añadida, el cual a la fecha de la demanda ya había sido liquidado. Para acreditarlo ofreció la prueba testimonial respecto de 3 testigos, la que se admitió y desahogó solo respecto de uno, a cuya declaración se le otorgó valor probatorio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el juicio ejecutivo mercantil puede conferirse valor probatorio a la declaración de un solo testigo, aun cuando no se colmen las exigencias del Código de Comercio acerca de la pluralidad de testigos y de convenio en que las partes acuerden pasar por su dicho, al constituir un indicio. Justificación. En concordancia con lo resuelto por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 6687/2017. El testimonio es un medio de prueba que consiste en la declaración representativa que una persona que no es parte en el proceso en que se aduce, hace a un juez, con fines procesales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier naturaleza. De los artículos 1205, 1261, 1302 a 1304 y 1306 del Código de Comercio. Se advierte que todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigos. Se trata de un medio probatorio admitido por el Código de Comercio, en el cual declaran todas aquellas personas que conozcan los hechos que las partes están constreñidas a demostrar, para que el juzgador las valore y pueda conocer la verdad de los hechos. Si bien el citado artículo 1302 prevé que la valoración de la prueba testimonial queda al arbitrio del juzgador, quien nunca puede considerar probados los hechos sobre los que haya versado, cuando no haya por lo menos 2 testigos que sean mayores de toda excepción, uniformes en su dicho no solo en la sustancia, sino también en los hechos o en la esencia de estos y que declaren a ciencia cierta, es decir, que haya presenciado o visto los hechos u oído pronunciar las palabras sobre lo que deponen, que sean uniformes no solo en la sustancia sino en los accidentes del acto que refieren o aun cuando no convengan en esto si no modifican la esencia del hecho y dan razón fundada de su dicho. Lo cierto es que el Código señala como excepción, que un testigo singular hará prueba plena cuando ambas partes convengan personalmente en pasar por su dicho. Asimismo, especifica las cuestiones que deben cumplirse para que el juzgador pueda tasar las declaraciones de los testigos. Sin embargo, de no satisfacerse los requisitos antes mencionados, la prueba testimonial solo constituirá un indicio que, adminiculado con otros medios probatorios, podrá otorgarse por el juzgador valor probatorio para corroborar el dicho de la parte que lo presente. La prueba testimonial está regida por el sistema de valoración mixto, en el sentido de que se establecen reglas para tasar el valor del testimonio colegiado. Pero de no cumplirse estas dan lugar a que se deje al libre arbitrio del juzgador la determinación de su alcance probatorio, conforme al cúmulo probatorio del caso concreto existente en el procedimiento, a efecto de que en ejercicio de su discrecionalidad y libertad de apreciación justifique la decisión que adopte en torno a su valoración. La prueba testimonial debe cumplir ciertos requisitos para ser considerada prueba plena, pero si uno de ellos no se satisface, el hecho narrado tendrá el valor probatorio de un indicio débil.
mientras que, en un segundo nivel de estudio, superadas esas exigencias normativas, el órgano jurisdiccional ponderará a su arbitrio el alcance del relato del testigo, con sentido crítico conforme al caso concreto. Aun cuando la prueba testimonial exige para su plena eficacia probatoria, por lo menos 2 testigos, los cuales sean mayores de toda excepción, que sean uniformes, que declaren a ciencia cierta y que den razón fundada de su dicho o un testigo singular si las partes convienen en pasar por su dicho, ello no implica que en casos distintos a los anteriores, no puedan integrar prueba alguna como parte de los indicios que deduzcan en forma congruente, necesaria y natural los hechos, atendiendo a los principios de la lógica. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 4D4. Registro Digital, 202-9622. Tipo, jurisprudencia. Pruebas en el juicio mercantil. Los artículos 1198 y 1390 bis 13 del Código de Comercio, que prevén que el oferente debe expresar las razones que demostrarán sus afirmaciones, no violan los derechos de audiencia y al debido proceso, ni impiden el acceso a la tutela judicial efectiva. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los citados preceptos, al establecer que las partes deben ofrecer sus pruebas expresando las razones por las que consideran que demostrarán sus afirmaciones, así como la facultad del juzgador para desecharlas en caso de que no se expongan, violan los derechos de audiencia y al debido proceso, e imposibilitan el acceso a la tutela judicial efectiva. Mientras que uno afirmó que no, los otros concluyeron lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos 1198 y 1390 bis 13 del Código de Comercio, al prever que el oferente de las pruebas debe expresar las razones que demostrarán sus afirmaciones, no violan los derechos de audiencia y al debido proceso y, por consecuencia, no impiden el acceso a la tutela judicial efectiva. Justificación. El requisito indicado no obstaculiza ni restringe la capacidad probatoria de las partes, únicamente precisa una obligación que constituye una formalidad más del procedimiento, con el fin de evitar el ofrecimiento de pruebas que no tengan relación con los hechos controvertidos o aptitud para probarlos. La facultad discrecional concedida al juzgador para valorar si aquel se satisfizo y para desechar las pruebas en caso contrario, tampoco viola dichos derechos fundamentales, ya que la aplicación de la norma requiere que alguien determine su cumplimiento o incumplimiento. Las partes conocen tanto el requerimiento como la sanción de no cumplirlo, es decir, el precepto permite saber que para que una prueba sea admitida es necesario cumplir cierta formalidad, con independencia de que se haga correcta o incorrectamente, pues esto constituye un problema de legalidad, que no implica una limitación a la capacidad probatoria de las partes ni coarta el acceso a la tutela judicial efectiva. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.